¿Quieres aprender a dibujar la cabeza de manera rápida, fácil y en diferentes ángulos? Pues quédate en el video porque el día de hoy te voy a mostrar la estructura más sencilla para dibujar la cabeza. Además, debo decirte que esta estructura es la más general porque te servirá para dibujar cómic, caricatura, diseño de personajes y realismo. Aunque la mayoría de las personas prefieren el método de la cuadrícula para dibujar realismo, pero en sí. Así que bueno, comencemos con este video y el día de hoy te enseñaré a cómo usar el método Loomis para dibujar la cabeza. Hola, ¿cómo están queridos amigos de YouTube? Yo soy Juan Carlos Cárcamo y el día de hoy aprenderán a dibujar la cabeza de manera sencilla. Bueno, este método se llama el método Loomis, que fue creado por Andrew Loomis, un crack del dibujo en lo que se refiere a cabeza y manos. Este método para mí tiene dos formas de realizarse, una sencilla y una más compleja, aunque sinceramente yo considero que las dos son iguales de sencillas. Antes debo explicarles que el rostro que mirarán en este video va a ser en 3/4. Vamos a ver la parte frontal y la parte lateral en otro video, ya que ese es otro tema, es otro ángulo. Bueno, el método Loomis se comienza realizando una esfera, no un círculo, una esfera. Círculo es esto, esfera es esto. A esta esfera se le dibuja un círculo a la mitad, pero este círculo no está completamente centrado, está más de un lado que el del otro. Este círculo es como si se rebanara una parte de la esfera en sí. Después, adentro del círculo se dibujan estas líneas guías, formando una cruz. De estas líneas guías sobresalen más líneas guías, donde cada una cumple un propósito. La de arriba sería la línea del cabello, la central sería la línea de las cejas y la última sería la línea de la nariz, aunque se le va a agregar una línea más y esta sería la parte de las bolsas de los ojos, para definir el tamaño completo de los ojos. Ahora, a todo esto se le agrega un cubo con esta forma, que formaría la mandíbula, o como mayormente se dice, sería la mandíbula simplificada en un cubo. A este cubo se le encuentra la mitad, porque aquí es donde vendrías a dibujar el labio. Y para que no te me confundas, aquí te doy una imagen de donde iría cada facción del rostro en esta estructura. Bueno, ¿ya lo viste? Esto nos llevaría al segundo punto. La forma más compleja de realizar este método, pero la más eficaz. Ahora te voy a mostrar cuál es la manera más compleja, entre comillas compleja, para dibujar la cabeza. Y bueno, aquí no empiezas desde cero. Seguiremos con esta estructura, pero a esta se le agregan algunas cosas, y estas son formas geométricas que representan la nariz, los ojos, es decir, cada forma geométrica es una facción del rostro. Aquí te dejo una imagen de cómo se vería esta estructura con estas formas geométricas de más. Bueno, y con esto la estructura ya estaría completa, pero te quiero agregar algo más, algo que todos los dibujantes expertos le agregan, y esto es que en vez de dibujar líneas, dibujes elipses. Porque recuerda, saber dibujar es saber entender todo de manera tridimensional, así que te recomiendo que si quieres dibujar mejor, no dibujes líneas, dibujes figuras geométricas, y esto incluye las elipses. Pero no necesariamente tiene que ser cada línea una elipse. Para mí sería mejor que las primeras 3 líneas principales sean elipses. Y pues con esto ya estarías completo para dibujar la cabeza. Así que ya no hay nada más. Bueno, con esto ya hemos finalizado el video del día de hoy.
Así que lo último que hay que decir es que si te llegó a gustar este video, por favor suscríbete para ver muchos más. Regálame un like y activa la campanita de YouTube para que te manden notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Ahora sí, sin nada más que decir y con todo esto dicho, nos vemos en el próximo video. Goodbye. I'm done with hitting your wall. Short notice, I just gotta let you know. You led me straight to the fall. I'm broken, I'm still trying, skin and bones. You lied.